Perdón, vos Silvia, tenías, Sí, sí, ¿puedo empezar? arrancarías vos. Sí, 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 Bueno, sí. muchísimas gracias. Disculpen, no escuché el sonido. No, por favor. Bueno, encantada de estar aquí en esta mesa. Agradezco mucho a Jornadas Sí, FADU, que nos convoca a todos los investigadores a poder compartir nuestros trabajos. eh, y esto es un espacio muy necesario tanto para el equipo como para todos los que estamos acá, ¿no? Entonces, quiero contarles que nuestra investigación aborda el tema de los vínculos y tensiones en todas lo que sean las manifestaciones audiovisuales en Argentina entre el año 1966 y 1973. Acá está presente Manuel, con el cual Hola, ¿qué tal? venimos trabajando desde hace varios años. Nosotros comenzamos a trabajar en el 2016, 2016 y bueno, como todo grupo que empieza primero a investigar, tuvimos como un campo muy amplio de investigación dentro del audiovisual, siempre teniendo como eje la constitución de digamos, los cruces que hay entre arte y política y dentro de las manifestaciones audiovisuales argentinas. Nuestro núcleo fue Grupo Cine Liberación y cómo esas, digamos, en el documental contemporáneo se replicaban formas eh, o ideas que estos grupos en los 60 habían marcado. Pero con el pasar del tiempo fuimos dándonos cuenta que teníamos que centralizar, digamos, nuestra investigación en algunos temas y nos empezó a interesar el tema de la voz, cómo estas voces objetivas se van subjetivizando a lo largo del proceso del documental. Y últimamente empezamos digamos, a delimitar más aún el campo en específicamente en los años 66 al 73, en donde se produce un hervidero de propuestas estéticas, ¿no? Entonces, en la convocatoria de las sí palabras claves, nuestra palabra clave es la imagen pueblo. ¿Cómo se constituye esta imagen pueblo? También esa imagen pueblo como está atravesada por la imagen política y por la experimentación formal. Entonces, primero partimos de una definición de lo que es el pueblo, de estos muchos que están en hostilidad frente a un otro, de esta totalidad y sobre todo de la conformación del pueblo como durante el periodo de la resistencia peronista a partir del año 55 y cómo a través de las sucesivos hechos políticos que han reunido al pueblo y los estudiantes y a digamos, en esta conjunción de obreros y estudiantes que se da a partir de los cordobazos, de los tucumanazos, de los rosariazos, las expresiones audiovisuales argentinas han tomado estos hechos como motivo de como tema de sus representaciones. El grupo que nosotros hemos investigado acerca de cómo constituyen la imagen pueblo es un colectivo eh, denominado Realizadores de Mayo, que realizan un audiovisual que es Mayo del 69, Los Caminos de la Liberación. Lo que entendemos que este grupo tiene como importancia es que este colectivo, este grupo está conformado por distintas unidades audiovisuales que muestran la diversidad de propuestas
que significó los 60 en nuestro país. Entonces preparamos un video simplemente para analizar la introducción de lo que fue ese audiovisual. Quiero decirle que está hecho todo con material de archivo, que se ha preservado en la época de la dictadura porque los realizadores lo guardaron, que los conservaron en sus, digamos, para preservarlos, ¿no?, de la censura. Y bueno, se pudo reconstruir este documento de lo que es la manifestación audiovisual en los 60. Así que si quiere podemos, no sé, Manu, si quisieras agregar, me gustaría porque que Manu, si podés agregar algo que creo que puede. No, creo que el resumen estuvo bien, pero bueno, sí hacer este hincapié en que nosotros nos centramos en esta pieza audiovisual porque nos dimos cuenta que se suele pensar el cine político, el cine social político, desde como si fuera un cine militante, y nosotros nos dimos cuenta con esta película, nosotros veníamos trabajando el cine militante, pero nos dimos cuenta con esta película que el cine político era mucho más grande, un montón de experiencias y propuestas estéticas que se escapaban muchas veces de aquel cine militante, ¿no?, que teníamos. Digo, teníamos como foco La Hora de los Hornos, digo, todo ese cine militante muy claro desde su bajada de línea política, ¿no?, y pedagógica. Y con esta pieza audiovisual de Realizadores del Mayo nos dimos cuenta de eso, de que no, de que era un momento donde realmente las experiencias estéticas eran muchísimas y muy diferentes, de directores que venían de campos diferentes, algunos de las artes visuales, algunos de la experimentación audiovisual, algunos hasta de la publicidad, ¿no?, como el caso de Solana mismo, que en ese mismo momento estaba haciendo publicidades. Y entonces encontramos que son un montón de elementos y de formas que se conjugan al momento de crear una imagen política y de representar al pueblo. Justamente nosotros nos dimos cuenta de que no hay una forma de representar al pueblo en ese momento, sino que hay una pluralidad de formas de representar al pueblo. Creo que ese es un poco, ¿no?, el resumen de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo en este momento. ¿Quieren que paso a compartir el video? ¿Me parece? Bueno, está bien. Creo que sí, más o menos sería lo último para ir ya pasando. Lo último, sí. Sí. Y queríamos decir que nos encanta nuestra investigación. Estamos muy contentos. Eso está bueno. Qué suerte que está Manu para pasar el video. Ahí ¿lo ven? Sí, se ve. Ahí está. Lo pongo, ahí lo pongo. Cuenta significó un quiebre social, político y cultural, dando lugar a nuevos movimientos cinematográficos en Latinoamérica que buscan poner en pantalla al pueblo. Pero, ¿qué entendemos como pueblo? Vamos a exponer los primeros resultados surgidos de nuestra investigación titulada Vínculos y tensiones entre diferentes manifestaciones audiovisuales en Argentina, 1966-1973. Nos centraremos en el film colectivo Argentina, Mayo del 69, Los Caminos de la Liberación, donde encontramos varias propuestas estéticas heterogéneas entre sí. Esto nos lleva a la segunda cuestión. No solo importa mostrar al pueblo, sino cómo se lo muestra y qué se muestra al pueblo. Para ello, utilizaremos los postulados de Ernesto Laclau. En nuestro país, la proscripción del peronismo y la resistencia popular van a ser dos puntos claves para la construcción de una imagen del pueblo peronista. Dentro del mundo visual, encontraremos los dibujos de Ricardo Campani, que nos sirve de claro ejemplo de cómo construye el arte una imagen del pueblo. A partir de este momento, a dichas construcciones vamos a llamarlas imagen pueblo, entendiéndolas como una tríada entre el pueblo, la imagen audiovisual y lo político. Buscaremos delimitar a este tipo de imágenes comprendidas en el film Argentina, Mayo del 69, Los Caminos de la Liberación. El audiovisual de los 60 va a mostrar distintas visiones del pueblo y distintas formas narrativas para mostrarlo. Por esta razón,
No entendemos a la imagen pueblo como una imagen clara y precisa, fácil de delimitar y homogénea, ya que existirán múltiples tendencias al momento de realizar dichas construcciones. Esto nos da la pauta de los enlaces que se dan entre lo colectivo y lo individual, entre el cuerpo social y el cuerpo del sujeto. Si bien el populismo surge como una unión colectiva que se diferencia de un resto para autodeterminarse, encontramos cómo esta lógica opera también en los vínculos internos de los grupos. Realizadores de Mayo tiene un objetivo político compartido entre sus integrantes: aportar con este film a la liberación argentina y latinoamericana. Los primeros planos con los que abre el film tienen como imagen principal a las palomas de Plaza de Mayo, mientras se escucha en la banda sonora una voz joven que predomina en la introducción y en todo el film. La gente de ese pueblo tuvo muchos papás buenos que la cuidaban. Los papás les decían qué había que hacer y lo hacían. Y todavía había un papá grande, papá de todos los papás. Las imágenes se suceden construyendo un sentido. La violencia y el hambre no son fruto de un solo hombre o de un gobierno, sino de un engranaje más complejo que implican a las políticas económicas de Estados Unidos sobre Argentina y que cuentan en el país con sectores económicos y políticos que las apoyan. En la introducción se ve material de archivo de la ciudad de Buenos Aires y se suma a la banda sonora un elemento de contrapunto, la canción de los Quilapayún, ¿Qué dirá el Santo Padre? La presencia de la canción del grupo chileno es otro elemento narrativo que contribuye a significar la injusticia por la muerte de los más débiles. Está pensada desde el montaje para desnudar las contradicciones que muestran las imágenes enfrentadas. Podemos distinguir una construcción conceptual de lo que es el pueblo. Desde la banda de sonido, una voz-over que emite palabras como pueblo dominado, sometido, perseguido y un poder político de pocos hombres. Por otro lado, en la banda imagen, con material de archivo de imágenes en movimientos e imágenes fijas, los efectos de la represión policial a las manifestaciones populares. La superposición de imágenes para mostrar el conflicto social permite al espectador llegar a una conclusión dialéctica que tiene a la organización del pueblo y a la utilización de la violencia como medio para alcanzar la liberación nacional y construir su propio destino como patria liberada. La dictadura, en palabras de Laclau, el rasgo común que hace posible la mutua identificación entre los miembros es la hostilidad común hacia algo o alguien. La imagen pueblo en este film es la de un pueblo que lucha, de un pueblo movilizado y de un pueblo que resiste. Bueno, muchas gracias. Ahora, Luis, ahí está. Pasamos a Luis del Valle con el trabajo Latinoamérica acerca de los conceptos. Bueno, buen día a todas y a todos. Este trabajo es parte, un fragmento meramente, algunos enunciados respecto de lo que se viene desarrollando en las cátedras de Historia de la Arquitectura, Teoría de la Arquitectura y Diseño en la FADU. Y lo que voy a tomar muy brevemente en este caso son algunas cuestiones que están vinculadas a algunos de los términos que se han venido poniendo en juego en estos últimos años o estas últimas décadas, vinculadas a ciertas cuestiones o ciertas problemáticas
asociadas a las cuestiones de la identidad, términos como hibridación, mezcla, fusión, mestizaje, y que van o han ido teniendo todo un reconocimiento y todo un trabajo en distintos autores en distintos momentos, tales como Grusinski, García Canclini, Roberto Fernández, Todorov, etc. Y nos resulta significativo poder precisar algunos de estos términos en relación a otra cuestión, no solamente como parte de una disquisición o reflexión intelectual, sino también en aquellas cuestiones a lo largo de estas investigaciones que venimos desarrollando en virtud de una relación con las cuestiones del proyecto. O sea, una cantidad de cuestiones que se ponen en juego entre la cultura y una cultura proyectual o una cultura arquitectónica. De ahí que algunos términos que en muchos casos o en ocasiones se toman, ¿no?, un poco como sinónimos, hibridación, mestizaje, fusión y demás, a lo largo de la investigación ha sido necesario ir desbrazándolos e ir generando ciertas diferencias entre algunos de esos términos, ya que precisamente a partir del trabajo de todos estos autores y del propio desarrollo de la investigación, se va dando cuenta de que no es efectivamente lo mismo los procesos de hibridación que aquellas operaciones que tienen más que ver con las fusiones o las amalgamas. Procesos de hibridación en los cuales, en donde siempre están presentes, tanto en unos como en otros, están presentes las mezclas, los intercambios, pero en los cuales, por ejemplo, en el caso de las hibridaciones, esas mezclas de distintos elementos siempre llevan a una cierta componente de lo anómalo, lo conflictivo, lo no acordado, en un registro diferente al de las fusiones, en las cuales, en muchos casos, por supuesto que esto no es una cuestión taxativa, pero en la que en muchos casos se tiende a la conformación de una amalgama o a ciertos procesos de homogeneización cultural en términos de la recreación de una suerte de reconciliación o de armonía. De ahí que hemos ido trabajando en estas relaciones entre cultura y proyecto e hemos ido identificando también cómo muchos de estos conceptos aparecen, ¿no?, en las distintas manifestaciones, sobre todo de la producción latinoamericana contemporánea. Si estamos pensando en una producción cultural y arquitectónica y proyectual de estos últimos 20 o 30 años. Son en ese sentido hibridaciones o mestizajes, el centauro, la esfinge, el minotauro, Frankenstein y el cadáver exquisito, los montajes dadaístas de Schwitters, de Duchamp o de Johannes Bader, lo mismo que las arquitecturas de Giulio Romano, Lequet, Piranesi, Johnson, Bruce Goff, Miralles, Testa, Solano Benítez, Javier Corbalán o las experiencias de Rito. Esto nos ha llevado a volver a repensar también las cuestiones vinculadas a una cierta concepción de lo contemporáneo y de lo moderno. No voy a hacer acá, digamos, una disquisición al respecto de las posibles diferencias que podría existir entre lo moderno y lo contemporáneo, pero sí referirnos a la necesidad de construir una mirada de lo moderno que ya no sea la de la reproducción de ciertas formas, de ciertos núcleos teóricos o de ciertas conceptualizaciones desde ciertos centros en donde estas supuestas culturas periféricas funcionarían como una especie de reproducción de esas formaciones o construcciones centrales, digamos, en estas tensiones entre centro y periferia.
creemos que es necesario, digamos, correrse de esas concepciones en donde se trataría de una cultura más de reproducción o de seguimiento. Por otra parte, una cuestión que ya debería haber sido superada hace tiempo, en tanto construcción de una mirada, y pensarlas desde otro tipo de conceptualizaciones o de formulaciones. De hecho, aún en los últimos años han habido autores en los que todavía se sigue pensando esta idea de una modernidad periférica en términos de una modernidad incompleta, débil o imperfecta, lo cual supondría que existe otra modernidad que sería perfecta, completa y fuerte. En realidad nosotros consideramos que no hemos estado atravesados por una modernidad incompleta, débil o imperfecta, sino que en realidad hemos tenido la modernidad que ha sido, digamos, pertinente a los agentes actuantes. Entendiendo la modernidad no desde esa concepción de emisión y recepción, sino tomándola como parte de un sistema interconectado y entendido más bajo las formas de una constelación. Ya García Canclini concluía que el modernismo cultural, remitiéndonos a algunas de estas formulaciones, ya Canclini concluía que el modernismo cultural no necesariamente expresaba modernización económica y que los movimientos modernistas surgían no donde ocurren cambios modernizadores estructurales, sino donde existen coyunturas complejas, la intersección de diversas temporalidades históricas. Esto, digo ya para concluir, nos llevaría, digamos, concretamente, y como decía al principio, a repensar, ¿no?, estas articulaciones y estas relaciones entre cultura y proyecto, en los cuales obviamente nunca se plantean relaciones directas o lineales, ni unívocas, ni mucho menos, sino que precisamente trabajan sobre ciertas ideas de la traducción, la fagocitación, la metabolización, en relación a esas articulaciones entre cultura y proyecto. Bien, hasta ahí nomás. Lo que sí, Edith, no me pasaste el PowerPoint, no pasaste las figuritas. Ay, no, me olvidé, perdón. Soy un desastre. Hagamos de nuevo. Para, lo hacemos de vuelta. O por ahí, mientras hablo yo, lo paso y... No, perdón. Dejá, Lo subí ayer. no, ni te preocupes. No importa. Le tendría que haber avisado, pobre, no es culpa de Emiliano, pero con esto de los roles es como, bueno, no importa, cero excusa. Bueno, gracias Luis, perdón por eso, No. y pasamos a Gabriel Katz, con su trabajo Un nuevo vitalismo, desplazamientos ontológicos en la inmigración proyectual. Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. Es difícil intentar sintetizar una ponencia que deliberadamente es extensa y abierta, pero bueno, voy a intentarlo. Traté de sintetizar algunas ideas. Todo nace y comienza en una necesidad que está fraguada en la lengua, escribió Fowell en su llamado por los malos poetas. Esta convocatoria a repensar los lenguajes, conceptos, palabras, la asumo como una invitación a pensar en un punto de inconsistencia, territorio de frontera, exilio de las propias certezas respecto a los modos de ordenar en la cultura, que es también cultura proyectual, de ese orden que hace permanecer juntas a las palabras y a las cosas, un tiempo que defino como de trance ontológico. Mi trabajo se concentra en la cultura y la imaginación proyectual arquitectónica, en la comprensión de las lógicas que subyacen a las conexiones y relaciones que pone en juego el proyecto arquitectónico, sus técnicas, métodos, procedimientos, en busca de la definición de una orientación poética y de una nueva expresión para las cosas. La pienso como una indagación que, a través de la arquitectura, intenta reflexionar propositivamente acerca de las relaciones conflictivas entre sujeto, habitar, tierra y vida.
Mi pregunta es cómo construir un más allá propositivo, superador de las reiteradas críticas a las llamadas lógicas modélicas o lógicas de coherencia integral, pero también aquellas lógicas que han sostenido lazos de continuidad interpretativa con la razón clásica vinculadas a la llamada metafísica del progreso, de las cuales nuestras instituciones académicas continúan en esa instancia de reproducción de esas lógicas. Imaginar ese más allá guarda una profunda relación con la posibilidad de desplegar, a mi juicio, en términos teóricos críticos, una memoria compuesta y diversa respecto a los saberes históricos sobre la diferencia. Una verdadera arqueología del pensamiento sobre la diferencia como suelo fundante de un saber proyectual sobre la misma. En ese sentido, quisiera subrayar la necesidad de asumir la tarea de despliegue de una crítica verdaderamente operativa, anticipada en sus estructuras y deformada según un programa de trabajo riguroso en ese sentido. Foucault afirmaba que lo imposible no es la vecindad de aquellas cosas que no se convienen, que no se corresponden entre sí, sino que el espacio donde esas cosas podrían hablar su diferencia está en ruinas. La construcción de un espacio y un sentido donde las diferencias en tensión puedan hablar es tarea del proyecto. Me propuse ante todo una cierta cautela en no inscribir esta experiencia de reflexión personal en un a priori que celebra el advenimiento de la llamada condición contemporánea, cristalizando las complejidades de un tiempo de trance ontológico en el corset de las periodizaciones y en los formateos consumibles rápidamente que propone la industria cultural. Se trata más bien de poder reflexionar y sobre todo poner en relación el modo en que en dimensiones cognitivas diversas, la filosofía, la cultura, el ambiente, la arquitectura, construyen contemporáneamente territorios de afinidad entre sí, pensamientos que piensan juntos recreando otras condiciones para la emergencia de nuevos saberes superadores de los idealismos de las totalidades. La definición de un nuevo vitalismo reivindica pensar en términos prácticos, la posibilidad de poner en relación proyectual esos tres saberes. Reitero que, digamos, el marco de trabajo es digamos, intenta poner en relación ciertas estrategias cognitivas de la filosofía, de la crítica cultural y de la arquitectura, ¿no? Es posible reconocer en estas tres dimensiones cognitivas una genealogía que podría sintetizar en algunas palabras, ¿no? Es frente a una razón extrínseca a las cosas que se sobrepone a ella para disciplinarlas en su propia razón, estos saberes se organizan en relación a una razón intrínseca a las cosas, una razón de inmanencia que reconoce en el origen la multiplicidad y la diferencia constitutiva de las cosas, que concentra su mirada en narrar y hacer visible esa actividad interna de las cosas, su lógica de autoengendramiento y su movimiento. Y también se trata de pensamientos que son no esencialistas, son pensamientos que no están ligados a la trascendencia y son pensamientos profundamente antijerárquicos. No existen en la idea de un origen fundamento a priori, a partir del cual se establece el orden y la jerarquía para las cosas, sino que la jerarquía en la actividad proyectual es una decisión del proyectista y es una decisión interpretativa del proyectista actuando sobre un territorio, un lugar y un tiempo, digamos, ¿no? En la filosofía, las lecturas que yo vengo recorriendo tienen que ver básicamente con la llegada, digamos, la recepción que se está haciendo del pensamiento de Deleuze y de Baruch Spinoza en Latinoamérica, que creo que puede servir para iluminar muy claramente muchas de las categorizaciones y de los modos de narrar la producción arquitectónica latinoamericana. Gilles Deleuze, en El retorno de la llamada inmanencia radical, regresa hacia el pasado y lo hace desde las fronteras del declinio de nuestro propio tiempo, ¿no? Donde se insinúa contemporáneamente la posibilidad de otro orden para situarse operativamente en medio de Spinoza, siglo XVII, buscando recuperar la potencia de su pensamiento para pensar este presente. Lo hace también, incluso, para proponer continuidades y rupturas con aquellas lógicas que alumbraron el surgimiento de nuevos saberes sobre lo desemejante, lo heterogéneo y lo diverso, en la gran crisis de la modernidad del siglo XIX, en torno al llamado mito de lo otro, y sobre el suelo fundante del pensamiento negativo y del pensamiento trágico. Spinoza y
Deleuze en medio de Spinoza, define otras reglas de juego, en una lógica que se presenta en un plano, lo que definen como un plano de inmanencia, o fondo, donde multiplicidad y diferencia se presentan como algo absolutamente positivo, proponiendo que el movimiento del ser es una progresión de diferencias internas. El ser es ser de la diferencia constitutivamente, por cuanto la causa de ese movimiento es un autoengendramiento, ¿no? El movimiento ontológico, a diferencia de las lógicas vinculadas al mito de la otredad, se libera del juego de las negaciones, no precisa pasar a través de lo negativo para afirmar otro orden, y se presenta en cambio como absolutamente positivo, como una diferenciación interna, un movimiento de diferenciación, diferencia de la diferencia. En la otra dimensión de la crítica cultural, hay muchas semejanzas con el pensamiento de Deleuze y con el pensamiento de Spinoza, y aparece la crítica al distanciamiento, separación entre cultura y naturaleza, y al lugar de la técnica como medio para un fin, la pretensión de neutralidad, objetividad y equidistancia del régimen técnico en el vínculo entre cultura y naturaleza. El surgimiento de la definición de un materialismo poshumano, la definición ensayada por Bruno Latour o Donna Haraway, trabaja en la declinación del concepto de antropocentrismo y las jerarquías que de ella devienen como posición subjetiva, a partir de las cuales se organizan las relaciones entre cultura y naturaleza. Reitero esta idea de la declinación de las jerarquías, ¿no? de la cultura sobre la naturaleza, de esta idea de la cultura como un crimen ejecutado en común, digamos, ¿no? Que planteaba Freud. Para el materialismo poshumano importa pensar más allá de las relaciones entre las especies y a la naturaleza como recurso disponible para reconocerla como un compost, su ser en común, ambiente, comunidad, compost como actividad interna de esa unidad. Somos compost, afirma Haraway, definiendo la naturocultura como acción de tejer, pero a su vez la madeja y la trama, todo junto. No es posible separar humano de máquina, naturaleza de cultura, semiótica de material, ni realidad de ficción. Existe una irreductibilidad de relaciones en lo múltiple de esa unidad de ambiente. No existe afuera del ambiente. No hay distancia, articulación, ni extractivismos, sino compost. El devenir es el sentido de temporalidad que transcurre en esa actividad interna y en esa mutación que sucede en el ambiente. Y la definición de agenciamiento, que también implica un cambio en los modos de formular los lenguajes, de construir categorías, que habla de combinación de elementos de naturaleza diversa capaces de cofuncionar, cuya relación no está dada por una afiliación o jerarquía, sino por alianzas y aleaciones, a las que Deleuze define como unidad mínima. Permite inventar, esta definición de agenciamiento, permite inventar conceptos como el de naturocultura, propuesto por Haraway, que justamente lo que destruye es la posibilidad de pensar a una sobre otra, a una contra otra, para poner por delante el imperativo ético en una situación de emergencia ambiental, que es que hay que vivir. Digamos. Y por último, en arquitectura aparece el concepto de estrategia proyectual, ¿no? Que está vinculado a las lógicas de coherencia heterogénea. La arquitectura como campo de conocimiento no puede validar la eficacia de sus prácticas con los parámetros que legitiman la producción del pensamiento científico. Y una razón extrínseca a las cosas propias del pensamiento modélico sostenido por lógicas de trascendencia, y una razón paradigmática omnipotente en su capacidad de conocimiento y comprensión de lo real, que legitima la eficacia de su ser sobre el mito de la contigüidad entre lo real, lo racional y lo verdadero, resultan inconsistentes a la hora de mensurar nuestro saber disciplinar y las orientaciones poéticas que de ella devienen. Si la mímesis de primer y segundo grado definen para el modelo y el paradigma los términos que organizan la representación, la imagen y semejanza de la estrategia proyectual define la idea de una razón narradora que revela el mundo interno de las cosas y lo hace visible. El modo en que se organiza esta actividad interna de la cosa define su carácter de singular. En relación a los procedimientos, quisiera volver sobre la definición de arqueología del pensamiento sobre la diferencia, para organizar una diferenciación entre las poéticas que devienen del imaginario del mito del otro, como lo son por excelencia el fragmento y los montajes, y aquellas otras que podrían emerger en torno al imaginario del compost.
Y también, por último, quisiera también diferenciar que así como el proyecto también produce un trabajo con el tiempo, es un trabajo en el tiempo. En las figuras del mito de la otredad, digamos, ¿no? Y las poéticas del fragmento y del montaje se construyen alrededor de la idea de un tiempo construido, en la que en las lógicas de inmanencia aparece la figura, la imagen temporal del devenir, ¿no? Como el movimiento, como el tiempo de la mutación, el tiempo en el que una cosa deviene en otra, digamos. Eso es un poco el panorama de las cosas que vengo leyendo e intentando poner en relación para poder pensar las estrategias proyectuales, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Bueno, ahora pasamos a Ana Lancey y Sergio Fernández Sí. con su trabajo La corporeidad de las palabras, posibilidades y limitaciones. Hola, buen día. Bueno, voy a intentar pasar yo, entonces voy con el ritmo que puedo. Vamos a ver si lo ven. Dale, perfecto, gracias. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, nosotros intentamos ver el tema justamente de palabra clave, la palabra clave y cómo se inserta en nuestras investigaciones, cómo la tomamos, digamos, cuál es el rol o la naturaleza que adquiere la palabra clave. Y en este sentido, y a partir de las experiencias, obviamente, y en especial en investigaciones sobre arquitectura, nos preguntamos específicamente sobre esa naturaleza de la palabra, en general también, y en función de ello presentamos un devenir, digamos, de la concepción de la palabra, tomando algunas ideas de algunos filósofos e incluso también de algunos literatos. En este sentido, comenzamos con Spinoza y en general su propuesta en la ética, donde él habla de que el conocimiento se inicia por un primer género, que es en definitiva el choque de cuerpos o el encuentro al azar, un segundo género donde luego el propio conocimiento toma nota de estos choques, adquiere ya nociones comunes, es decir, pensamientos, y forja conceptos. Y finalmente el tercer género, que es el que incluso más le cuesta explicar al propio Spinoza, que es la ciencia intuitiva del sabio, y que tendría que ver ya con los dos conocimientos anteriores y los supera. En este sentido, lo que dice Spinoza respecto de las palabras, y era importante decir primero qué entendía Spinoza por estos tres géneros del conocimiento, dice él, de estos prejuicios, sin embargo, podrá desprenderse fácilmente aquel que atienda a la naturaleza del pensamiento, el cual no implica en absoluto el concepto de la extensión, pues con ello entenderá claramente que la idea, dado que es un modo de pensar, no consiste ni en la imagen de alguna cosa ni en las palabras, ya que, y ahí viene su concepto, su noción sobre la palabra, la esencia de las palabras y de las imágenes está constituida por los solo movimientos corpóreos, que no implican en modo alguno el concepto de pensamiento. Es decir, otra vez la preeminencia del cuerpo en Spinoza también para definir de alguna manera la naturaleza de las palabras. Ya mucho más adelante, en Foucault, retomando lo que, digamos, un poco la arqueología que él presenta en las palabras y las cosas, expone el devenir de la palabra a través de una periodización que va desde los estoicos hasta fines del siglo XIX y describe allí la relación directa entre la cosa y su representación, sea esta palabra o imagen, primero fundamentalmente haciendo la diferencia en el siglo XVI, por ejemplo, donde existe lo que el autor denomina las cuatro similitudes entre la cosa y la palabra que la nombra, o la palabra que la nombra o la imagen que la representa. Esas cuatro similitudes son la conveniencia, la emulatio, la analogía y la simpatía. Para diferenciar lo que será luego el siglo XVII, según Foucault, con Descartes y la lógica de Port-Royal, el que centrará la atención no ya en las similitudes,
como venía diciendo en el siglo XVI, sino en la convención. A partir de allí, la palabra será un signo independiente de la cosa, en el que ella vendría a reflejarse a fin de enunciar una verdad singular. A partir de entonces, la palabra se independiza de las similitudes con las cosas y empieza a funcionar sola, sin que ya nada la ligue con aquello que designa, más que la convención signada por el intelecto, es decir, el concepto que Spinoza colocaba en el segundo género. Mucho más adelante, ya en manos de literatos, nos interesaba la expresividad de las palabras y el intento de Mallarmé, Ponge y Tomlinson, entre otros. Ya en el siglo XX son varios los intentos por recuperar la naturaleza corpórea de la palabra, sea haciendo visible su espacialidad, como por ejemplo en Mallarmé, colocando palabras en distinto ritmo y en distinto lugar de la página en blanco, en la mirada escrupulosa e inerte sobre el objeto de Ponge, por ejemplo, donde las cosas empiezan a la palabra empieza a asemejarse a una cosa y empieza a tener cierta solidez, tanto como las cosas y como los objetos, o en el ritmo y la sonoridad de los poemas de Tomlinson, por ejemplo. Sobre Mallarmé podemos leer en Les Amalima, me parecía a veces, comentando una frase de Valéry, que él hubiese pesado, tirado una a una todas las palabras como un lapidario sus piedras. Ya la sonoridad, el brillo, el color, la limpidez, el alcance de cada una, y yo diría casi su oriente. O en esta otra frase de Zwick sobre Tomlinson, de esta manera el agua que se absorbe, sipping, se convierte en lagos aplanados, sheeted, cuando la E larga y la SH líquidamente infiltran las endurecidas superficies con las T's de pits y tips. Parecen que uno percibe el proceso mismo mientras las aguas brillan entre cúspides y torres, calles y desechos. Pero nada resulta precipitado o demasiado exultante. El sentido del tiempo proceso en Tomlinson, lo que es posible y después verificable, ganable en sugerencia, concuerda con su sentido de lugar, haciendo alusión al tema del sonido y de la capacidad de las palabras de significar más por su sonido que por su abstracción como palabra. O en esta otra frase de Octavio Paz, también refiriéndose a Tomlinson, a la idea del mundo como espectáculo, Tomlinson opone la concepción muy inglesa del mundo como evento. Sus poemas no son ni una pintura ni una descripción del objeto o de sus propiedades más o menos estables. Lo que le interesa es el proceso que lo lleva a ser el objeto que es. Finalmente, ya más cercano a nuestro tiempo, también de la mano de otros filósofos y pensadores como Lyotard y Bauman, la desintegración de las palabras. A finales de siglo se presiente lo que ya casi es un hecho. La palabra se ha licuado, según Bauman, ha perdido su sentido. Apenas sí acierta a comunicar, aunque esta capacidad cooptada por los medios también declina en favor de la de informar, cuando no desinformar, y aquí toda relación con la realidad se desvanece. Para Lyotard, la pragmática de las partículas lingüísticas desgajadas de la realidad, de la que formaron parte, inician al final de las grandes narrativas, que aunque relatos al fin, guardaban cierta relación con lo real. Se entra en el terreno de lo incierto, donde todo es posible. La palabra gira sobre sí misma hasta desvanecerse en un truco de espejos y duplicaciones, donde no se sabe ya qué es verdad y qué no. La propuesta, en definitiva, de la presentación es recuperar la voz de la palabra, como modo de corolario sobre las investigaciones y el uso de las palabras o de las palabras clave en nuestras investigaciones. Cada vez más se amojona el devenir de las investigaciones con conceptos instalados a priori, y cada vez menos se utilizan las palabras que la propia investigación devela. Quizás sea el momento de devolver la corporeidad de las palabras en aquel sentido en que Spinoza reivindicaba. La palabra no devenida del concepto y de la abstracción intelectual, sino surgida de la necesidad de expresar un problema o una certeza, un acontecimiento en definitiva. La palabra no está antes, sino que se macera lentamente a través de los meandros del pensamiento y de sílabas que se agolpan, se sienten, se sopesan, se descartan. La voz no se concibe sin un expresante, un investigador, un sujeto, diría Deleuze, ni tampoco sin un efecto o expresión como la investigación. Pero no es ni lo uno ni lo otro.
sino que sobrevuela en el entre, en el sentido o el expresado. El investigar, buscar, olfatear es un hecho vivo, un acontecimiento, que requiere expresarse como tal, haciendo participar a quien se acerque a él del constituirse del conocimiento. La palabra viva y no el concepto ya hecho es su materia. La palabra clave, que guía a la vez que expresa a la búsqueda, debe significarla, debe gatillar en quien la lee o quien la escucha el mundo aprisionado en sus letras. Como diría Borges, la palabra es ya la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Bueno, es eso nada más. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, para terminar, voy a, al menos con la parte de exposición, voy a comentar un poco de qué se trata mi trabajo, aunque, bueno, a ver, este trabajo un poco se desprende de algunas investigaciones o indagaciones que realicé durante mis estudios de maestría en el campo de los estudios culturales. Y algo que podría destacar de esa experiencia fue la lectura de diversos autores, pero bajo la mira de otros autores. Y un poco en lo que yo me enfoqué fue en los trabajos de Walter Benjamin y algunos otros autores de la Escuela de Frankfurt, pero bajo la mirada de autores como Butler o Derrida, en fin. Y antes de empezar, quizás algo que me ocurrió a la hora de pensar un poco, bueno, sobre cómo realizar la ponencia, es que bajo esta concepción, ¿no?, de ver el texto a través de otros textos y de nuevas relaciones que pueden llegar a surgir a través de la contraposición del mismo con otros, me parece que puede ser importante destacar que lo que ocurrió por ahí quizás en esta mesa, ¿no? Y la diversidad de trabajos que si bien pueden temáticamente tocarse tangencialmente, tenemos acá dos trabajos sobre Spinoza o la recepción de Spinoza que pueden llegar a abrir determinados tipos dos tipos de vertientes, en fin. Pero lo que quiero ir es que obviamente, si bien se trata todo esto efectivamente, de diversas y diferentes problemáticas, estudios de caso, o como lo querramos llamar, yo generalmente me gusta llamarlo como coartada, creo que justamente es en la diferencia, ¿no? En estas cosas en donde nos encontramos discutiendo y estabilizando determinadas categorías pertenecientes a una lógica de lenguaje que cada uno de nosotros le pondrá el nombre que le pongamos. En algunos trabajos se puede detectar quizás determinados, no me gusta decir ataques, pero bueno, puestas en críticas de ciertas lógicas de la teología hegeliana o del positivismo o reduccionismos categóricos o de la misma metafísica occidental, en fin. Pero al fin y al cabo, estas búsquedas, estas lógicas con las que estamos generando determinado tipo de discusión, buscan simplificar la realidad a través del empleo de estas categorías fijas que nosotros estamos poniendo en crisis, ya que se conforman como fijas y supuestamente estables, como algo que conforma una realidad y una realidad construida bajo determinado foco, ya sea en el trabajo de Luis, como podría ser la idea de esto de lo moderno, de un moderno central y de una modernidad central, una modernidad periférica que carece de determinados elementos. En fin, no es mi tema, pero ante todo esto surge la búsqueda, bueno, de todos estos discursos y hasta elementos de estudios. Con Silvia, el trabajo bajo esta mirada de entender la producción cinematográfica de la Argentina en determinado momento y tratar de rescatar otros tipos de miradas con respecto a esto, que justamente proponen otras alternativas, otras narrativas en relación a lo que es la construcción histórica, si podemos ponerle un nombre, no sé. En mi caso, como ya les comenté, o quizás como notaron si leyeron los trabajos que compartimos, en mi caso, mi coartada es el libro de los pasajes. Decidí enfocarme puntualmente en esto.
Y por todo esto que dije, ¿no? Que fui notando cuando iba leyendo los trabajos, que me llevaron a repensar un poco la ponencia, me parecería interesante o pertinente arrancar un poco hacia el final de mi escrito, en donde establezco que Benjamin, analizo, digamos, la mirada de él, y que él no solo dirigió una mirada hacia lo marginal o hacia las áreas marginales del texto, como los comentarios, las notas al pie, los prólogos, sino que, o elementos menos importantes según la perspectiva tradicional, proponiendo una lectura de estos para encontrar aquellos detalles y perspectivas exiliadas que las lecturas tradicionales dejaban por fuera. Según él, existen conceptos que se instalan como verdad y al mismo tiempo se normalizan bajo un evidente ejercicio de poder. De ahí que su trabajo nos permite ver que hay una historia oculta detrás de esas ideas que se nos presentan como definitivas, como naturales. En otras palabras, se podría decir que en la mirada de Benjamin, o quizás también derridiana, no hay un mejor signo de una situación de violencia donde hay silencio, donde algo ha exterminado y disuelto otras posibilidades y se impone como si fuera única. Entonces, un poco también, ¿no? Dialogando con otros trabajos, mientras que esto se ha mencionado quizás no explícitamente, pero mientras los ilustres escritores de la filosofía y la historia consideran una pérdida de tiempo centrarse en lo esencial, el papel del historiador propuesto por Benjamin tenía como objetivo narrar acontecimientos sin diferenciar a los grandes de los pequeños. Así, Benjamin encarna la escritura de la historia como una práctica performativa basada en la recolección y reensamblaje de desechos de material histórico. De este modo, bueno, en el trabajo, lo trataré de hacer rápido también para no extenderme con el tiempo, trabajo la imagen dialéctica de Benjamin como el mismo arqueólogo y trapero de la historia, es decir, no solamente él va a recurrir a estos eventos ocultados o que quedaron olvidados, sino que él, a través de la recolección y montajes de andrajos del pasado, de aquel presente, constituye este libro en cuestión, donde metafóricamente también estos andrajos serían esta gran cantidad de textos que él copió, y yo aclaro que para mí copiar es citar en este caso, y que fue categorizando, ¿no? Generando como nuevas redes de relaciones. Según Benjamin, la cita y el comentario podrían entonces percibirse como una intersección de 1000 ángulos diferentes, estableciendo vibraciones a través de las épocas, a fin de producir el resquebrajamiento de la teología natural. Y todo esto se desplegaría a través de las pistas de una presentación discontinua deliberadamente opuestas a los modos tradicionales de argumentación. Y fue mediante esta recolección de citas en estos márgenes donde dialogó con otros textos y buscó experimentar con el formato, experimentaciones en clave talmúdica de escritura y de diseminación textual, donde se eliminó la idea tradicional de continuidad secuencial y lineal del texto. En consecuencia, estas indagaciones dieron lugar a un tipo de narrativa entrecortada, derivada de intercalaciones, superposiciones, juxtaposiciones, de diferentes voces y registros que al fin y al cabo lograron borrar aquella voz del autor tradicional. Este aspecto, sin dudarlo, al menos quizás, no sé cómo estamos de tiempo, pero lo menciono rápidamente, le otorga una dimensión espacial a los textos, a la manera de entender un texto. De hecho, es esta idea de construcción espacial de un texto la que le permite a Benjamin ver al texto como una especie de geografía corpórea, como un espacio que ha de ser recorrido, que puede ser rediseñado. De este modo, el texto, como un mapa literario, desvela la naturaleza de las formas literarias, cada una de ellas con su geometría peculiar, sus límites, sus tabúes y sus rutas favoritas. En este sentido, de todo esto, para él el texto es un elemento a construir, un elemento construible. Siguiendo con esta imagen, hay un texto muy interesante de Kenneth Goldsmith, Escritura no creativa, que creo que
está disponible allí en español también, de la editorial Caja Negra, y él establece con respecto a esto de los recorridos, él lo asocia quizás con la manera en la que se puede llegar a leer el libro de los pasajes. De hecho, él propone tomar azarosamente un pasaje, y él elige el pasaje G, llamado Exposiciones, Publicidad y Grandbild, y él lo que dice es que nos encontramos, por ejemplo, con una cita de Marx sobre etiquetas de precios y mercancías. Páginas más adelante hay una descripción de una visión de hachís en un casino. Si saltamos más páginas, después nos vemos confrontados con una cita de Blanqui que establece: una muerte rica es un abismo cerrado. Así, dice Kenneth Goldsmith, Benjamin nos alienta como lectores a que consumamos el lenguaje de la misma manera en que nos dejaremos seducir por cualquier otra mercancía. Hay un paralelo, él establece toda la cuestión del surgimiento del consumismo y del capitalismo, en fin, no me quiero ir, en esa época no quiero ir por ahí, pero a lo que quiero ir acá es que creo que hay que hacer una reflexión con respecto a esto que propone Goldsmith, que puedo estar de acuerdo, pero que me parece que hay que tener cuidado, porque uno puede llegar a leer determinados análisis de la obra de esta obra de Benjamin, donde quizás, obviamente no voy a mencionar de que esto es un capricho, obviamente no es un capricho este tipo de categorización, pero que quizás está meramente limitado con la metáfora de Flaner y de esta lectura que propone, o este rol de la lectura y de la escritura que propone Benjamin, que se opone a cualquier tipo de narrativa de la búsqueda de un final determinista, ¿no? Que tiene en un sentido hegeliano, ¿no? Como tener un sentido. Pero lo que voy es que con todo esto, ¿no? El punto es que esto construye y es simultáneamente también construido a través de lo ya mencionado, que es el acto de citar, ya que, es decir, mediante el resemblaje de estos fragmentos, Benjamin construye otras categorías, asociaciones, que van tejiendo los pasajes de este libro. Ya casi terminando, no sé si vengo medio justa, pero es por eso que a lo que voy es que no se trata meramente de copiar o de cortar elementos y juxtaponerlos, sino de construir una estructura seleccionando los hilos que la sostienen, tanto a ella como a sus fragmentos. Porque al final, lo que importa es lo que hay detrás de esas lógicas o formas, las técnicas que rigen esas asociaciones y que construyen redes de relaciones y narrativas. Es decir, un fragmento no significa nada por sí mismo, pero sí cuando establece relaciones con otros. En este sentido, existe la posibilidad de pensar que para Benjamin citar es jugar con las escalas de un fragmento, saltar de una escala a otra, y al saltar de escala en escala se encuentra con que puede ver más cosas, más redes, más relaciones, pero además, al cambiar de escala, es decir, al acercarse y alejarse, también deja atrás algunos detalles, ya que desaparecen para que surjan otros. En consecuencia, para Benjamin, observar algo en detalle no sería otra cosa que ajustar el marco, recortar un fragmento y convertirlo en otro. Cada vez que en Benjamin selecciona algo, lo reencuadra, y cuando ajusta un encuadre, lo que ocurre es un movimiento de relaciones. De este modo, lo que me parece importante es que este proceso tiene que ver tanto con lo que se deja fuera con lo que se deja adentro, porque quizás también me parece algo que ocurría analizando el libro de los pasajes, son estos análisis que quizás se tiende a tener esta idea de originalidad y de la escritura creativa, y que de la cita es algo que no tiene valor por todas estas cuestiones, estas miradas por las que estamos siendo atravesados y con las que estamos discutiendo o dialogando. Y lo que me parece es que digamos, quiere decir que en la obra de Benjamin lo que se elige copiar es lo que hace que su obra sea exitosa, por llamarlo de una manera, estoy citando a un autor, porque a pesar de que todas las palabras fueran creadas en pie de igualdad y por tanto pueden ser tratadas como iguales, la forma en la que se ensamblan no lo es. Y un poco es todo esto que veníamos hablando sobre la construcción de categorías a grandes rasgos. Y
Para ir terminando, no sé si me queda tiempo, bueno, también he encontrado muchos, bueno, de la obra de Derrida y también un autor muy interesante, si a alguien le interesa, Benjamin, por ahí lo conocen, Eduardo Cagaba, que realiza un análisis muy interesante de las tesis de la historia de Benjamin y otros trabajos a través de la realización de metáforas, ¿no? Del lenguaje cinematográfico con el acto de citar. Esto es algo que estuvimos con Nicolás, él me escribió un email comentándome, bueno, él estudia, está en la carrera de diseño de imagen y sonido, si no me equivoco, y le pareció interesante quizás esto de ver el acto de citar como el acto de tomar una fotografía o como el acto de Benjamin como un fotógrafo. Estamos justamente hablando también de una escena de Blow Up de Antonioni, donde Thomas, el personaje, está ahí reencuadrando y rescalando, ¿no? Fotogramas y va descubriendo cosas a través de la juxtaposición de estas nuevas escalas que adquieren las fotos y demás. Y un poco lo que trajo también en el paper es eso, pero lo comentaba también porque por ahí Nicolás por ahí tenía determinado tipo de interés y me parecía interesante mencionarlo. Lo digo en dos frases. Al igual que el fotógrafo revela sus fotografías, teniendo la posibilidad de reencuadrarlas y jugar con sus escalas, Benjamin, al copiar, manipula el texto de la misma manera. Citación es en este sentido otro nombre para la fotografía. Del mismo modo que la mirada de la cámara, que fija momentáneamente la historia en una imagen, la cita condensa una red de relaciones cuyas fronteras permanecen permeables. Para terminar, hay un par de cosas que voy a omitir, que por ahí están relacionadas con otra parte de mi trabajo, donde en paralelo, digamos, tomé como excusa o como coartada el trabajo de Benjamin, y en paralelo la discusión sobre la manera en la que se produce el abordaje de lecturas de textos históricos o cualquier tipo de texto con T mayúscula, digamos, como Barthes menciona a cualquier objeto leíble, ¿no? Pero lo voy a dejar de lado, pero bueno, también ahí había algunas cuestiones que por ahí tocaban un poco también lo de Gaby, que iban por el lado también del discurso de Haraway, de la desconstrucción del concepto de tecnología o cultura y naturaleza, y todo esto, cómo se ve afectado en el proceso de lectura o de interpretación de un texto. Pero bueno, ya me estaría extendiendo y eso sería todo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta o, no sé, consultar, no sé, hasta puede ser de índole biográfica, a veces ocurre quizás, no sé, a mí me servía mucho estas experiencias para poder entender el abordaje que realiza otra persona sobre otro autor y, bueno, siguiendo la lógica de mi paper, reencuadrarlo y cruzarlo con otros, o sí, en fin. Yo recién pensaba, ¿Qué si tal? que podía hacer un comentario. Hola, ¿cómo están? Pensaba Él como es el término, Nicolás, es el asistente de moderación. Se ha elegido un estudiante de grado que realice esta tarea y, perdón, me olvidé de introducirte antes, Nicolás. no hay problema, yo me metí medio de participante en algunas cosas. Yo, como me cuestionaba el concepto de agenciamiento de Deleuze, si se puede relacionar con la metodología de escritura de Benjamin, por ejemplo, en el libro de los pasajes. Como él relaciona los conceptos, las ideas, si podría ser una forma de agenciamiento, de alguna forma. Relacionándolo con lo que había dicho Gabriel Katz antes. Porque hablaba mucho de eso, de la pérdida de jerarquías en las relaciones, y me parecía que de alguna forma todos hablaron en algún punto de eso, de ese lugar. Yo para guiarme acá con lo que tenía que hacer después de linkear conceptos, me parecía como interesante pensarlo en la obra de Benjamin. Yo tengo la impresión de que en realidad quizá, digamos, o sea, tengo la sensación, y no soy especialista en Deleuze, ni mucho menos, solamente estoy introduciéndome en las lecturas sobre Spinoza y a través de Deleuze, y la verdad que aparecen, y esto viene sucediendo desde los años 90, y lo difícil que ha sido
conocer el pensamiento de Deleuze y comprenderlo, es sacándonos de encima, digamos, todos los prejuicios que tienen que ver con los ismos, ¿no? Con las clasificaciones, los motes de postestructuralista, de uno del otro, que impiden muchas veces adentrarse genuinamente en el conocimiento de las obras. Y también uno las conoce a través de una traducción, muchas veces no conoces los autores a través de los mismos autores, sino a través de otros que venís leyendo y que vas construyendo una afinidad, digamos, ¿no? La verdad que creo que en el caso de Benjamin, me parece que él trabaja básicamente sobre los restos de todo aquello que el progreso va dejando a su paso, digamos, ¿no? O sea, intenta reconstruir la estrategia, es la estrategia del fragmento. Es la operatividad de la crítica desde el fragmento. Entonces, en el caso de Deleuze, situado en medio de Spinoza, en realidad es la idea de un recomienzo, ¿no? Es empezar como desde un grado cero, que es el grado cero de que el origen es la diferencia. Por ende, no necesita una contrastación histórica con el fondo unitario en el que la razón clásica presenta los acontecimientos, sino que el origen no tiene nada que discutir, digamos, ¿no? Sino que es un origen afirmativo. Son como, yo no creo que ni la una ni la otra sean estrategias que deban oponerse, sino al contrario, debemos apelar a la utilización en un caso y en el otro cuando creamos que interpretativamente conviene, porque nosotros, digamos, para plantear esta suerte de idea de la plantea Deleuze en Spinoza, de un recomienzo, digamos, nosotros somos seres históricos atravesados y estamos en una cultura y estamos constantemente peleando y deconstruyendo el orden en que se nos presentan las cosas, y que es un orden que en definitiva tiende a reproducir el pensamiento clásico y todas sus continuidades interpretativas, digamos, ¿no? Entonces, la apelación al recurso del fragmento, la apelación al recurso de revelar lo silenciado, lo excluido, lo marginado, es una operación crítica tan pertinente como la otra. Pero creo que nacen, en algún punto de vista, siendo pensamientos sobre la diferencia, nacen de estrategias diferenciadas, digamos. Gracias. Sí, y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Surgen en mi cabeza un montón de reflexiones. Sobre todo, bueno, a mí, Gaby, cuando vos hablabas también de la diferencia, inevitablemente, por haber trabajado mucho con Derrida, también me llevaba a pensar determinados conceptos que están ligados, vos mismos decís, ¿no? Como que estamos inmersos en en un sistema de lenguajes en donde nada lo puede llegar a exceder, es decir, nosotros establece como que, bueno, quizás nosotros no hablamos el lenguaje, sino que el lenguaje nos habla a nosotros mismos, y mismo como decís vos, esas categorías que quizás, no sé, muchos autores, Freud, Nietzsche, o mismo estos autores, intentaron crear otro sistema, pero inevitablemente era imposible salir de él porque, bueno, estamos todos regidos por el lenguaje, y creo que al fin y al cabo, por ahí lo que se podría decir es también, no sé, estoy de acuerdo con lo que dice Gaby, o sea, hay diferentes tipos de búsquedas, pero es quizás esa exploración y justaposición y contrastes entre autores o entre ideas, sí, al fin y al cabo, pero no sé, si alguien más quiere decir algo, si no... Sí, a mí me interesaba, me resultó significativo esto que planteaste, Ana, respecto de la corporeidad de las palabras. Me parece que ahí hay una densidad, porque obviamente que la cuestión de la corporeidad nos lleva a una cuestión de densidad, ¿no? En cierto modo. Y me parece que esa recuperación de la corporeidad y de la densidad, yo al menos
la vinculo a, digamos, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, acerca de todos y todas aquellos que trabajamos precisamente con la palabra y la necesidad, ¿no? Como un poco expresabas vos, de corrernos de eso que ya viene prefigurado, ¿no? Por ciertas concepciones o ciertas conceptualizaciones, y que me parece que es, sobre todo cuando uno va transitando un poco, digamos, las reuniones, los eventos, los entrecruzamientos, ¿no? Todas las situaciones en las cuales nos encontramos y se comparten cosas, como muchas veces, digamos, de manera inconsciente, ¿no? También, como muchas veces esa prefiguración se termina devorando a otra cosa, ¿no? Me parece eso por un lado, y por otro, de alguna manera en las distintas exposiciones ha cambiado un poco esta cuestión de una especie de crítica o de acción contra hegemónica, ¿no? Es todo esto que refirió Edith sobre la cuestión del fragmento, de hecho también lo que planteaba Gabriel. Ahora, a mí me parece que también ahí habría que tener, no digo un cuidado, pero sí saber cómo diferenciar, poder distinguir, poder ir separando aquellas cuestiones que efectivamente cumplen un papel crítico, ¿no? Tienen una fuerza desestabilizadora o de interpelación, a partir de estas formas de construir de alguna manera ese pensamiento hegemónico, esas relaciones unívocas entre realidad, racionalismo y verdad o transparencia. Pero también creo que hay que pensar un poco cuando justamente ese discurso del fragmento se convierte en hegemónico también, ¿no? Y cómo en muchos casos se apela, ¿no? A esta cuestión de la deconstrucción, la diversidad. O sea, estamos en un mundo en el cual lo diverso se ha convertido en políticamente correcto. Y cuando algo se convierte en políticamente correcto, en cierto modo hay que también poder sospechar, ¿no? O al menos tomar cierta distancia. Digo porque también aparece toda una proliferación de discursos respecto de la capacidad del fragmento y el riesgo que conlleva el cierto vaciado de contenido, ¿no? En manos de una manipulación que justamente pierde esa capacidad crítica y se convierte en un nuevo modo de institucionalización. Y por último, nada, como retomando esto que vos decías, Ana, también de la corporeidad y de esa densidad de la palabra, vincular ambas dimensiones, ¿no? Esta dimensión de una reflexión teórica, de una reflexión intelectual, de todo este trabajo que nosotros y nosotras hacemos cotidianamente, a la par de este otro trabajo que algunos hacemos o algunas hacen en relación a una dimensión de lo proyectual, ¿no? Y cómo tanto en un caso como en otro pareciera ser necesaria esa recuperación de la corporeidad de las palabras y la corporeidad de los conceptos, tanto en términos reflexivos o teóricos como en términos proyectuales o de cierta praxis proyectual concreta
apoyada, obviamente, en cierta densidad o cierto espesor reflexivo. Porque de vuelta, ¿no? En muchos casos, el ir en contra de la transparencia y de esa relación unívoca, ¿no? Entre esencia y representación, entre esencia y apariencia, lleva también a una suerte de manipulación del fragmento que en muchos casos, digamos, no prescinde de un cierto rigor, de una mayor densidad o de una, digamos, reflexión con este otro tipo de espesor. Me interesaba un poco como vincular eso, ¿no? Esa densidad o corporeidad de las palabras con una corporeidad del proyecto que me parece que en las actuales situaciones de nuestra condición geopolítica no es menor. Yo quería plantear un tema en relación a las ponencias de Ana, que realmente me pareció muy interesante el modo en que va describiendo todo el proceso realmente de construcción de la significación del lenguaje, ¿no? Cuando yo trabajé, armé mi trabajo, en realidad comenzaba con una frase de Henri Millonic que decía ¿qué puede hacerle el cuerpo al lenguaje? ¿No? Y en un momento lo tengo anotado acá, decía, como dice, él construye la figura del poema del pensamiento, ¿no? Porque dice que en la escritura poética está el cuerpo, está todo aquello que excede al lenguaje, excede a la posibilidad de conceptualizar, digamos, ¿no? Y entonces dice, la forma del poema del pensamiento revela un saber del sujeto que se subleva contra el aplanamiento del signo autonomizado, en cuya lógica se silencia la potencia desbordante del cuerpo en el lenguaje. Dice, resulta necesario llegar a dislocar la unidad aparente en que se presenta cualquier objeto de estudio desplazando la potencia al interior del mismo, al corazón de los lenguajes, sobre todo para poder traducir el ritmo. Afirma Millonic, dice, traducir el ritmo significa escuchar la misma vibración que el cuerpo que escribe le comunica al lenguaje, traducir el fraseo propio de un autor, lo que hace que el discurso, y no solo lo que dice, lo que hace el discurso y no solo lo que dice. Traducir es prolongar, recrear la energía, re-ritmizar, relanzar las intensidades. El problema, creo que lo profundo de lo que planteaste es que ya no podemos separar más cuerpo de concepto, ¿no? Que es lo que ha hecho ontológicamente la razón clásica. Entonces, el problema es que tenemos que construir un saber que no separe, ¿no? Claro. Estamos cruzados por la separación, realmente, por la separación, como dice Debord también, entre las imágenes y lo que somos y la vida, digamos, ¿no? Y es muy difícil de nuevo esa conjunción, o sea, pensarnos por fuera del lenguaje y por lo instituido. Yo creo que el grave problema aquí es lo instituido, que es un poco también lo que decía Luis. O sea, no importa cuál es, de qué estamos hablando, el problema es cuando se instituye. Ahí ya es un peligro. Entonces siempre creo que es el filo de la navaja, ¿no? Siempre es el devenir, el estar un poco transitando todo el tiempo, ¿no? Me parece que un poco por ahí, o sea, son cosas que uno se lo plantea incluso a nivel también, a nivel de la enseñanza, a nivel de la investigación y a nivel también, como decía Luis, de la propia proyectación, digamos, del proyecto arquitectónico también, que es mucho más complicado aún porque tiene su materialidad y tiene un montón de otros condimentos, digamos, que lo afincan mucho a ciertas cuestiones que la verdad uno es muy difícil, de las que es muy difícil escapar, digamos, ¿no? Los modos de producción, un montón de cuestiones que la condicionan.
a la arquitectura, digo. Que por ahí desde lo teórico todavía uno puede pensarse y pensar las cosas con mucho más fluidez, pero desde el punto de vista del proyecto y de la arquitectura se hace como más complicado todo el mundo. Sí. Ahí Gustavo quería decir unas palabras. Bueno, sí. ¿Puede ser? Sí, por favor. Bueno, encantado. En primer lugar, pido disculpas por haberme incorporado ya avanzada un poco la sesión, es el momento en que pude, y les agradezco mucho que me dejen hacer uso de la palabra. En realidad, lo más interesante de estas reuniones es escuchar, pero si todos nos escucháramos a todos, nadie hablaría y entonces no podríamos escuchar, de modo que algo tiene que decir uno. A mí la personalidad de Spinoza me pareció muy interesante, pero especialmente me resultó muy oportuna para explicar algunas cosas su biografía. Aparentemente lo más ajeno a un filósofo su biografía, porque son avatares, pero en el caso de Spinoza esto me parece que fue fundamental para explicar el hallazgo feliz de Spinoza en cuanto a la fundamentación de la historia. Sobre todo porque él, investigando lo puro, lo que descubrió fue la diversidad. La diversidad y la evolución, no necesariamente la evolución en un sentido de perfeccionamiento, pero sí la modificación permanente. En el caso de Borges, a quien tuve la fortuna de pura audaz de conocer brevemente, pero también de plantearle alguna cosa para verlo en acción, me encontré con un hombre a la vez tímido, ingenioso y muy despierto y muy inteligente. Cuando él cita la cita del Cratilo, en realidad es muy intencionado, pero también cuando él se refiere al golem, plantea una cuestión que me parece fundamental, la cuestión del ser humano, porque a nosotros nos han enseñado nuestros maestros que la arquitectura es para el hombre, hoy diríamos para el hombre, para el ser humano. Le corrijo a Le Corbusier su modulor, porque me parece que es una exclusión que hoy en día es intolerable, aunque le podemos perdonar a Le Corbusier, que fue un hombre de su tiempo. Pero cuando hablamos del ser humano, cierta vez en un congreso me recomendaron una lectura que para mí ha sido muy interesante, la de Lev Vygotsky. Cuando Vygotsky habla del lenguaje surgido de la interacción social, ahí me resulta muy claro que el ser humano se construye a sí mismo en interacción social y que el lenguaje, las palabras, vamos a usar la palabra, el lenguaje es complejo y es múltiple. Popper define algunas funciones del lenguaje. Dice, el lenguaje sirve para expresar, y las plantas también se expresan, y los animales también se expresan. El lenguaje sirve para comunicar, y no sabemos si las plantas, pero sí sabemos que los animales se comunican. En cambio, del ser humano son dos usos del lenguaje que no parece registrarse ni en las plantas ni en los animales. La función de describir y la función de razonar. Y sobre todo, diría, dialogar, es decir, de razonar a dúo o en conjunto. En el caso de las palabras en su función descriptiva, me parece que no hay caso más claro que el invento de la taxonomía. La taxonomía para Linneo, que fue el que organizó, podríamos decir, el mundo natural, era un sistema de ordenación, una búsqueda racionalista de claridad. Por supuesto que en el pensamiento matricial ya la claridad, la estructura árbol, es absolutamente anacrónica, aunque puede servir. Pero también el lenguaje sirve o ha servido para condenar. Es decir, de algún modo, a través de los usos del lenguaje, hay algo implícito, hay algo profundo que a veces no se confiesa cuando se usan las palabras.
Yo diría que sería oportuno replantear la cuestión de la taxonomía y decir que las clasificaciones no son más que hipótesis, y las hipótesis son ideas y son fruto de la capacidad humana de abstracción, y es desde la abstracción en donde las palabras y los conceptos y los diálogos nos sirven especialmente para el campo del diseño, para el campo del proyecto, porque si no tenemos ideas no podemos proyectar nada. Así que me parece que las palabras son eslabones. Está bien, Tomás Maldonado decía que la arquitectura no es un texto, no es solo un texto, pero es un texto en gran medida. Y yo creo que esta cuestión del pensamiento hipotético a través de las palabras es fundamental en la construcción del ser humano, tal como entendemos el ser humano. Un ser humano que se construye a sí mismo en interacción social. Me parece que esto tiene mucho que ver con el diseño, con la arquitectura, con el urbanismo y con las cosas que nos convocan. Bueno, me callo, porque lo que debía haber hecho en todo caso es presentar una ponencia y cumplir con todas las reglas, pero estoy muy ocupado en este momento y apenas quería saludar y dar mi granito de aporte, nada más, me callo. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Estamos súper extendidos de tiempo, les pido disculpas. La verdad que es algo que manejar el tiempo tarea difícil. En fin, no quiero, si alguien realmente quiere decir algo, no quiero cerrar el Meet. Por favor, pueden hacerlo, pero si no, creo que sería momento de cerrar. No sé, Silvia... Luis me parece que no, ya Gaby no sé, pero si no hay nada más que decir, les agradezco. Gracias. 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 Bueno, gracias. Saludos y gracias. Un gusto y... todas y todos, y por mi parte un gusto haber también conocido a algunas o algunos de ustedes que por ahí nos conocemos de nombre, pero no personalmente. Bueno, celebro el encuentro. Igualmente. Sí, a mí, Luis, me gusta haberte conocido, realmente no. Sí, algunos. ¿Usted, Kat, a qué se dedica? Ahí está, Un gusto verte también. Un gusto, sí, también la verdad es que sí, con la distancia fue una linda manera de volver a verlos, bueno, cuerpo, ideas, todo esto que estuvimos hablando, pero es una manera de acercarse también. La verdad que gracias, sí. Fue lindo tenerlos en la mesa, la verdad que fue una sorpresa linda. Gracias, igualmente. Bueno. Chao, mucha gracias. suerte. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno, gracias Emiliano, disculpas si nos extendimos, por ahí no sé si tenías que ver otra mesa, pero bueno,